Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Kevin Blanco, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres de San José, Costa Rica, director técnico, DevRed Advocate, lo que viene traduciéndose a nuestro idioma español como especialista en relaciones con desarrolladores. Eres comunicador, educador, conferencista, youtuber y tienes la certificación de piloto privado, no copilot, sino el piloto real que se expone ahí en tiempo real. Tienes además la distinción GDE, que son las siglas de Google Developer Expert, que ofrece Google para expertos en computación en la nube, y recientemente te fue otorgada la Google Certified Educator nivel 1 y nivel 2, que certifica esas capacidades excepcionales que tú tienes como capacitador con las herramientas de Google for Education en instituciones educativas. Tenerte acá, Kevin, en este episodio es una súper oportunidad muy especial, dado que vamos a estar explorando cómo llevar mensajes de forma óptima a la audiencia a través de la confección de una narración, de un storytelling y de una buena producción de audio y video. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a continuar aquella conversación que empezamos en el DevFest Pura Vida en Costa Rica, allá lejos en noviembre del año 2023. Muchas gracias. Correcto, bueno, exacto. Muchísimas gracias más bien, Alejandro, por la invitación. De verdad que tenía muchas ganas de seguir justo esa conversación que empezamos allá y que en ese momento estabas todavía con todo el tema de convertirte en GDE en el área Angular, y que me alegra montones que lo hayas llevado a buen fin y que ahora ya seas parte de este gran equipo de Google Developer Experts. Entonces, bueno, te felicito primero que nada y agradecido por la Gracias. invitación. Gracias a ti. Y Kevin, ¿recuerdas cuál fue tu primer intento de video para presentar al público? Porque no se nace con esas habilidades que van siendo posteriormente adquiridas gracias a una gran dedicación, disciplina, un esfuerzo acumulado a lo largo de los años. Sí, sí, claro que lo recuerdo y es pésimo. Como todo en la vida, lo primero que uno hace la primera vez es pésimo, ¿no? Probablemente haya sido muy mala calidad. De hecho, debe estar en mi canal, porque la verdad es que yo no elimino contenidos en mi canal de YouTube. Entonces ahí debe estar y bueno, la verdad es que probablemente sí sea en todo sentido algo que debió mejorar en muchas cosas, pero con el tiempo, como todo lo que uno hace en la vida, tiene que empezar, tiene que saber fallar, hay que intentarlo muchísimas veces, pero siempre con ese sentido de que tengo que mejorar. No tengo que esperarme a lograr ciertas cosas, tengo que empezar a trabajar en ello, porque no, en mi opinión, desde el punto de vista de muchas personas con las que he conversado, con muchas personas sabias en muchas de las áreas en las que me he ido desarrollando, la perfección no existe. La perfección es algo que puedes intentar lograr, pero no puedes esperar a que todo sea perfecto para que empieces a lograr algo en la vida. Entonces tienes que empezar a ejecutar. La ejecución es la que logra la perfección en algún momento, si es que la logramos, pero no hay nada perfecto. Tienes que sobre la marcha ir mejorando, pero la ejecución es lo que logra todo. Entonces es una frase que en inglés se dice, ideas are poor, execution is everything, ¿no? Las ideas son pobres, cualquiera tiene una idea. Hay mucha gente que te va a hablar y te va a decir, uy, yo tenía esa idea o yo quería hacer algo parecido. Me encantaría hacer eso en algún momento en la vida, pero nadie lo ejecuta. Y si usted no empieza, no da el primer paso, probablemente nunca lo vas a hacer. Entonces, es como el primer consejo que recibí y lo he intentado en toda parte de la vida. Como cuando le conté a mi esposa, ay, quiero ser piloto privado, y primero que nada me dijo, totalmente fuera de lo que venía haciendo, un área totalmente desconocida para mí, pero empecé poco a poco y ejecutando. Entonces sí recuerdo ese primer video que hice, así como todo, también la primera charla que di, la tengo muy en mi memoria porque me fue súper mal, el demo que iba a dar salió súper mal, estaba muy nervioso, me pegaba hablando, pero a ver, repito, si uno no empieza no lo va a lograr nunca. ¿Y sobre qué era ese video? Um, ¿Lo recuerdas? no recuerdo exactamente, pero sí probablemente tenía que ver con Drupal porque
En gran parte de mi vida trabajé, el inicio de mi carrera fue enfocado en Drupal. Probablemente los primeros 6 años de mi carrera estuve totalmente enfocado en Drupal, que es un sistema gestor de contenidos open source. Siempre he estado en el área open source, eso es algo que sí me ha identificado y me encanta. Entonces, sí estoy muy involucrado con la comunidad de Drupal. Participé en charlas del Drupal y en Drupal local, digamos, acá en Costa Rica, en lo que es la comunidad de Drupal, luego Drupal centroamericano y ya luego participé en un DrupalCon, pero sí, probablemente tenía que ver con Drupal. Creo que tenía que ver con algo que se llamaba Aja, que era como una versión de Ajax para interactuar con Drupal y hacer cambios en el UI en tiempo real y eso es lo que recuerdo. Buenísimo. Yo recuerdo con mucho cariño aquella época con la dualidad esa con Joomla y mucho Sí. antes de Drupal, PHP Nuke. No sé si Ajá. recuerdas Nuke. aquel Y- proto CMS que existía a principios del siglo. Ajá. Y, Yo también y tengo trabajé la con curiosidad, Cake PHP y bueno, un montón de también cosas. KPHP. Ujú. Y me viene la curiosidad, ¿qué fue lo que te hizo enfrentarte a ese desafío como, sí, de aprender todo, la cantidad de horas esta de vuelo que se requiere? ¿Fue Microsoft Flight Simulator o fueron las presas estas en Costa Rica que se le Ujú. llama a esa congestión de tráfico? Ah, creo que de todo un poco, en realidad. Las ganas nacieron de una cosa que siempre me dijo mi madre. A ver, mi mamá creo yo que es una de las principales figuras en mi crecimiento. Sus consejos creo que han sido de lo más importante y ella siempre me dijo que una de las cosas para enfrentar el miedo es entender cómo eso funciona. Es decir, enfrentarlo estudiándolo y sabiendo cómo funciona. Porque cuando usted sabe cómo funciona algo, realmente le vas a perder el miedo. A darle un ejemplo, ¿tienes miedo a la oscuridad? Bueno, la oscuridad es solamente el absence de la luz, ¿no? Es decir, es que no hay Ujú. luz. Em, entonces, si entiendes cómo funciona el fenómeno de la luz y los fotones y demás, te vas a fascinar sobre el concepto de la luz y ya le vas a perder el miedo a la oscuridad. Siempre Y no detrás solo la de... ausencia de luz, sino es la manera en la que biológicamente está diseñado los humanos, con los conos, con ese tipo de receptores que si fuéramos otra Exacto. especie, si tuviéramos unas habilidades como que transhumanas o algo por el estilo, o bueno, con la ayuda de estos dispositivos que se han creado para aumentar esa experiencia sensorial, estamos dándonos cuenta de que esa luz visible entre los 300 y 700 y pico de nanómetros Ajá. no es el fin No es el de lo fin, que se hay un puede espectro experimentar. de luz y de color que también nuestro ojo no percibe y que también podemos hablar un poquito de eso porque parte de lo que me he especializado ha sido en color, en el área de video. Entonces sí, siempre que entiendes cómo funciona algo, primero que nada te vas a maravillar porque es increíble cómo funciona la vida en cualquier área que tú quieras introducirte y entender cómo funciona, como hablamos antes de grabar, la música es algo hermoso y demás. Entonces, eso me dijo mi madre. Y cuando yo empecé mi carrera profesional, a ver, yo vengo de una familia muy humilde, nunca había montado un avión en mi vida. Nunca pensé que me montaría un avión en la vida, la verdad, nunca pensé que estuviera dentro de mis límites am, por el tema de verdad de dónde venía, pero cuando ya empecé a trabajar en el área de informática y demás, empecé a trabajar de forma remota para algunas empresas en Estados Unidos y llegó el momento en el que me dijeron, bueno, vas a tener que volar a Miami. En ese momento fue para uno de los clientes que tenía la empresa para la que yo trabajaba, que era PGA en el área del golf. Nosotros desarrollamos la plataforma para PGA en Drupal. Entonces, bueno, me tocó volar a Miami. Estaba súper emocionado, pero la vez nervioso porque la verdad sí me daba un poco de miedo. Y ese día, tras de eso, ese día saliendo aquí de Costa Rica, que siempre el clima se pone bonito, decimos nosotros, estuvo fuerte la turbulencia. Cuando llegamos sobrevolando, no, pues antes de llegar a Miami por el área así de Cuba, como siempre, esa zona es bastante de tormentas y el viento es muy fuerte. Entonces, bueno, el vuelo fue bastante intenso, las maletas se movían y demás, y yo estaba súper asustado. Yo El en el Triángulo de las avión, Bermudas o algo por el estilo, ¿no? sí, yo iba súper nervioso en el vuelo, la verdad iba rezando y de repente yo veía a las demás personas y todo el mundo iba tranquilo viendo una película y yo decía, pero este avión se va a caer porque la gente no está asustada. Entonces, bueno, entendiendo eso empecé a analizar, empecé a estudiar cómo funciona un avión.
cómo es que vuela un avión, todo el tema de ingeniería detrás de eso, porque es el método el medio de transporte más seguro del mundo y me empecé a maravillar. O sea, realmente la ingeniería detrás de un avión es algo fuera, o sea, es algo increíble. Y a partir de ahí fue donde dije, me enamoré de esto. Me encanta, me gustaría volar un avión ya entendiendo cómo funciona, me encantaría estar como en el mando, ¿no? En el cockpit. Y ahí empezó todo. En ese momento empezó la pandemia. Entonces, tenía mucho tiempo libre, ya no podíamos salir y la escuela, una de las escuelas de vuelo aquí en Costa Rica, pues tenía ya la modalidad virtual. Entonces, bueno, empecé a estudiar en línea, llevé todos los cursos teóricos mientras estuve en pandemia, lo cual me benefició mucho porque tuve tiempo para practicar. Claro. Me armé mi propio simulador en casa de vuelo, y con eso practicaba mucho. Y ya después vino la parte práctica, que esa sí pues, era volar en el avión. Pero bueno, la pandemia aún así lo permitió, con todos los parámetros de seguridad en ese momento, con el instructor usando mascarilla, nosotros también, igual dentro de en un avión pequeño, ¿no? Los que se vuela son, o sea, no son presurizados, son aviones donde puedes ir con las ventanas abiertas, entonces el flujo de aire era muy, muy bueno, y eso fue eso. Y de repente así, después de la pandemia y un tiempo de estudio y todo, terminé pues, siendo piloto y la experiencia de volar es algo hermoso. Cuando tienes la posibilidad de volar y ser vos el que lo estás controlando y entiendes cómo funciona, es increíble. Como todo, ¿no? Como hablamos antes de la música, cuando ya entiendes cómo funciona una partitura y lees música, es como mind blowing, ¿no? Te explota la cabeza y es hermoso. Y eso denota realmente sí, la sospecha que yo tenía acerca de las capacidades analíticas, que independientemente del área en que estés experimentando, esa mente, ese proceso ingenieril que uno normalmente tiene, llega a tratar de ver de qué forma puede explorar el origen de algunos conceptos, de cosas que están en el día a día y tratar de monitorear, de medir, de aprender cómo es que funcionan las cosas. Y basado en tu Exactamente. experiencia, por ejemplo, con esto mismo de los videos, posiblemente después de ese primer video estuviste ahí metiéndole a la cabeza cómo puedo mejorar esto, cómo enfrentar esta dificultad técnica y otra serie de largos etcétera que posiblemente fueron como que parte de todo un experimento a lo largo de tiempo que te continúa tomando porque es un proceso infinito de Correcto. aprendizaje. Pero basado en tu experiencia hasta ahora, ¿cuáles son las claves para crear una narración efectiva en demos y tutoriales de software que esté dirigida a diferentes audiencias? ¿Cómo es que equilibras la profundidad técnica con la accesibilidad del material que estás ofreciendo en esos videos? ¿Y cuáles son esas técnicas específicamente que utilizas para mantener el interés de tu público? Claro, esa pregunta es sumamente profunda y da para hablar por horas, pero podemos tocar un poquito en ciertos temas que considero importantes. Em, Primeramente, creo yo que una de las cosas que me han ayudado muchísimo a entender cómo aproximarme a un público y explicarles algo fue toda mi background, ¿no? La carrera del tema de la escuela de cine, ¿no? Eh, Siempre a mí las películas me encantaron. Creo yo que a todo el mundo tiene alguna película que le haya gustado. No creo conocer a nadie que me haya dicho no me gustan las películas en general. ¿No? Puede decir no me gustan cierto tipo de películas, pero siempre a una persona que vos le preguntes, no importa la parte del mundo en la que viva, no importa si haya visto muchas o pocas películas, no importa su nivel socioeconómico, no importa nada. Siempre alguien te va a responder, pues sí, mi película favorita es tal, mi género favorito de películas es tal. Y no tenía Entonces, idea que tenías el background ese de cineasta sí, 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 cuando sí. estaba elaborando la introducción tuya, entonces eso hubiera Es sido una otro sorpresa que no te elemento la, precioso ahí para incorporar. una sorpresa que no te comenté. De Buenísimo. hecho, he tenido trabajo con cámaras cinematográficas, tengo experiencia trabajando en ese contexto. Ahora ya se Am, explica ya toda la superproducción, todo lo que podemos ver generalmente en esa calidad precisa de tus videos. Sí, 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 hay una parte, la parte técnica cinematográfica me enamoró hace mucho tiempo, y creo que, repito, siempre hay la influencia de alguien en tu vida, ¿no? En este caso, bueno, como te contaba, la influencia de mi madre en muchas de mis formas de pensar, también la influencia de mi hermano
en el cine. Desde que yo muy, muy pequeño, mi hermano me lleva cierta cantidad de años, entonces siempre el tema era ver películas, ¿no? Mi hermano siempre estaba viendo películas, siempre. Entonces, como yo, ¿verdad? Como te digo, no, éramos una familia humilde, yo dormía en el mismo cuarto que mi hermano, compartía mucho con mi hermano, y entonces yo veía lo mismo que él veía, ¿no? A él le encantaba ver cine y yo veía todas las películas, él iba siempre al cine, ya cuando empezó a trabajar y me llevaba a mí al cine a ver películas, entonces tengo esa influencia de mucho de conocer primero, de primera mano, el cine. Y segundo, él no solamente le gustaba el cine, sino que todo el tema de saber, ¿no? Este fue el productor que hizo esta película, que también hizo esta otra, que tiene esta influencia de estos otros cineastas, de estos otros directores. Entonces, bueno, esa fue mi primera introducción como al mundo del cine, como un espectador. Eh, Mi carrera siempre fue en el área de ingeniería, ¿no? Desde que yo estaba pequeño, yo sabía que quería trabajar con computadoras porque nunca tuve acceso a una computadora, partiendo del hecho de que era muy humilde. Entonces, cuando yo sabía que eso es lo que yo quería hacer, que es muy importante en la vida, ¿no? Es un consejo que probablemente mucha gente ya haya leído en algún lugar, es en definir cuál es tu meta y trabajar por ello, pero siempre visualizarlo, ¿no? Yo me visualizaba desde muy pequeño usando computadoras, trabajando con computadoras, porque nunca tuve acceso a ellas y veía que amigos y todos tenían sus propias computadoras y yo no, y siempre me fascinó. Entonces, podríamos decir que sí, desde muy pequeño y todo, yo estuve muy involucrado con el tema de las películas, pero nunca lo vi como algo en la que yo me pudiera desarrollar, ¿no? O sea, siempre lo vi como algo que me gustaba. Siempre mi carrera fue, yo voy a ser informático. No importa si va a ser en qué área, pero yo quiero trabajar con computadoras, me apasiona. Y así fue. Entonces, podríamos decir que una persona informática se desarrolla mucho por el lado, no, matemático, lógico, no artístico. Pero llegó un punto en la vida en la que en una parte artística incursionó en mi vida, que fue mi esposa. Yo cuando ya me caso, am, mi esposa es fotógrafa y ella está muy involucrada en el área artística. Y ahí fue donde volví a retomar, a tocar ese punto artístico de mi vida y acordarme lo mucho que me gustaba. Entonces, bueno, mi esposa es fotógrafa ya de profesión, ella tiene su propio estudio fotográfico. Pero ya cuando con ella comparto esa pasión y digo, bueno, voy a volver a retomar esto que me gusta y ya que tengo mi carrera profesional, pues ya bien definida, ¿no? Ya tengo mi trabajo full, ya tengo mis certificaciones, creo que estoy sólido en el área informática, voy a empezar a desarrollar este hobby. Entonces, bueno, sí, estudié mucho en la parte de cine, en la parte de guión, la escritura de guiones literales y en la apertura de guiones técnicos, de cómo inclusive desarrollar una historia sin necesidad de que haya una sola conversación, ¿no? Toda la narrativa, cómo las imágenes hablan por sí solas, las expresiones hablan por sí solas. Entonces sí, cuando uno quiere desarrollar un video, un video educacional o una charla, todo esto aplica para este mismo tema, inclusive para cuando uno quiere conversar con una persona, tal vez inclusive hasta para una entrevista de trabajo. No importa cuál sea lo que uno quiera desarrollar, al final y al cabo, siempre necesita tener ese punto de enganche, ya sea que queramos tener una conversación con un posible jefe o hacerle un pitch a un posible investor o ofrecerle tu contenido a una persona que tenga interés y quiera mira, engancharte con tu contenido, suscribirse a tu canal o simplemente inclusive para hablarle a una persona, tal vez quieres buscar pareja, le quieres llegar a hablar a una chica o a un chico que te gusta. Todo creo yo que parte del mismo punto y es el storytelling. Correctamente. No puedes simplemente llegar a decirle a una persona en un video de 30 minutos te voy a enseñar cómo programar en C. La persona se va a aburrir. Va a haber un punto de quiebre donde la persona simplemente se va a aburrir porque así funciona el cerebro humano, porque el cerebro humano es muy racional. Y los conceptos, y te voy a hablar de 3 conceptos principales en los que yo siempre abarco mis videos. Está el qué, cuando hablamos de qué es lo que vamos a hacer, el cómo y el por qué. Esos son los 3 conceptos que también aplica mucho en marketing a la hora de que quieras promocionar algo y enseñar a alguna persona, ¿no? Ok, entonces si tenemos los conceptos de qué, cómo y por qué. El qué es lo que vas a vender, a ofrecer o a enseñar o a hablarle a una persona.
El cómo es cómo se ejecuta esa herramienta, cómo se hace para programar en este framework o esta plataforma en la nube. Y luego está el por qué, que el por qué es porque a esa persona le interesaría hacer eso. Cómo esa persona podría utilizar eso en su vida y sacarle ventaja, no, bajo qué circunstancias o cómo esa persona actualmente ejecuta esa tarea y cómo lo que le vas a enseñar le va a cambiar la vida por completo, le va a ayudar en su día a día. Normalmente, cuando vos hablas desde el por qué, tiene un impacto más grande en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque la persona se identifica con eso. Entonces generas empatía. Y eso es la razón por la cual volví al punto de que te preguntaba si conoces a alguien y le preguntas cuál película o si tiene una película favorita, todo el mundo te va a decir por qué. Y es probablemente porque esa película favorita, esa persona se identificó con esa película, le gustó el tema porque se sintió identificado. Si es simplemente es una película de acción y le gustó los efectos especiales y por eso es su película favorita, bueno, se identificó con esos efectos especiales. Para algunas personas, los efectos especiales no son lo que más le gustan de las películas, más bien le gustan más las películas más conversacionales o más de drama o más románticas, pero siempre hay un punto de enganche que no tiene nada que ver con el qué y con el por qué, con el cómo, sino con el por qué. Entonces, cuando vos generas una historia desde el por qué, es más fácil que esa persona, primero que nada, se enganche contigo y ponga más atención. Entonces, uno de los puntos claves cuando uno genera un video es no entrar de lleno a hablar de qué es lo que estamos haciendo. Por ahí puede que haya muchos creadores de contenido que solo se enfocan en eso y está súper bien porque son temas muy en específico. Por ejemplo, todos en algún momento de nuestra carrera en la parte de ingeniería tuvimos que entrar a YouTube, buscar algún video sobre algo de que no entendíamos y nos salía el típico video de un indio que explicaba algo que el video estaba súper mal hecho, que casi no se le entendía el inglés, pero le llegó al punto que ocupábamos. ¿No? Para este problema de programación no me acuerdo y todo el mundo puede decir, mira, este video de este hindú me salvó la vida. Entonces, esos son puntos muy específicos sobre, mira, cómo instalar Apache, no sé, la versión XXX en Ubuntu XXX. Son temas muy puntuales que no requieren una historia por medio y no hay un engagement. Yo vi el video de esa persona hindú, me salvó la vida por algo que estaba pasando en ese momento y listo. Yo no lo seguí, no quiero tener un engagement más con esa persona y se acabó. Eso está bien, pero si vos querés generar engagement en tu audiencia y probablemente es continuar un journey de la persona, un camino de esa persona, tal vez está haciendo varios videos tutoriales, tal vez quieres que esta cantidad de videos o contenidos que estás haciendo te sirvan como escalón para dar más charlas en el futuro, para generar que la gente se acuerde, mira, ahí está Kevin, me acuerdo de Kevin y quiero seguir viendo los contenidos de Kevin. Necesitas tener un engagement con esa persona y la única forma en la que vas a generar ese engagement es con el storytelling. Es la única manera en la que lo vas a lograr. Entonces siempre yo empiezo mis videos voy a dar una estructura básica. Contexto. Tienes que dar un contexto de por qué esto les va a cambiar la vida o por qué esto les va a cambiar la forma en la que trabajan. Beneficios, cómo esto les ayuda a reducir o tiempo o errores o effectiveness, ¿no? Que es como esto va a ayudar a que sea yo más efectivo en mi trabajo o hacer mi trabajo más fácil. Y luego ya viene la segunda parte que es motivar a la audiencia a hacer esto que le vas a explicar. Y ahí sí, vamos a explicarles ciertos temas y que no van a ser tampoco tan corridos, ¿no? Es decir, vas a hacer pausas cada cierto tiempo para decir, ok, esto es lo que les voy a enseñar, les enseña lo que le vas a enseñar y después le vas a decir, esto es lo que te enseñé. Porque reafirmas lo que esa persona aprendió en su cerebro. Esa persona, al decirle, esto es lo que te voy a enseñar, esto te lo enseñas y luego le dices, esto es lo que te enseñé, le reafirma en su cerebro que eso es lo que aprendió. Y le recuerda el contexto de los beneficios de los que le hablaste al inicio y le contaste esa historia de cómo se va a convertir esa persona después de que vea tus videos. Eso es muy importante. Y eso tiene que ver, repito, con el tema de las películas. Todos hemos visto unas películas y no voy a entrar muy de lleno en esto porque vamos a gastar demasiado tiempo, pero la gran mayoría de películas que se desarrollan en
la gran parte del mundo siguen una estructura, lo que se llama la estructura clásica del camino del héroe. La estructura clásica del camino del héroe es básicamente como cierto individuo o cierto personaje tiene una vida antes de, la mayoría de películas empiezan con las 3 etapas de la estructura del camino del héroe, que es donde conocemos a nuestro personaje en su vida anterior, sus problemas, sus miedos, lo que le da vergüenza y demás. Luego viene eje de cambio en la vida de esa persona, que es donde tiene que involucrarse en ese camino, en un journey, ¿no? Que es, no quiere hacerlo. Normalmente en las películas esa persona no quiere entrar, pero no le toca más que hacerlo. Ah, Harry Potter yendo a la escuela de magia, o Spider-Man siendo mordido por una araña y convirtiéndose en Spider-Man, y así todas las películas, ¿no? Tienen un punto de quiebre. Exactamente. Y es una fórmula que funciona a la perfección, independientemente de la década, del género, de la nacionalidad del filme. Exacto, como decía mi profesor de guión, si quieren hacerlo fácil y que su película tenga éxito, usen la estructura del camino del héroe. Y luego, la parte del desarrollo del personaje es muy grande, tiene como 8 etapas el camino del héroe, pero al final y al cabo llega un punto en donde ese héroe logra ganar su batalla o lograr dar el paso que necesitaba dar y regresa a su vida anterior totalmente transformado. Y no hay regreso atrás. Es decir, la persona que el personaje era antes de empezar su camino de transformación ya no existe, ¿no? Como cuando ya Spider-Man en su primer película logra derrotar a su primer archienemigo, regresa a su vida anterior con su tía en su casa, pero ya es Spider-Man, ya no hay vuelta atrás. Ya Peter Exacto. Parker no es el mismo. Entonces, eso funciona. Todas las películas de Hollywood lo usan porque funciona. Y está bien usar eso. Entonces es lo mismo. Yo en mis videos trato de hacer mini películas contándoles una historia de cómo su vida actual tal vez están desarrollando tecnologías obsoletas o tal vez están perdiendo tiempo a la hora de ejecutar o llegar al mercado meta que ellos quieren. Están perdiendo tiempo, dinero y demás. O tal vez simplemente no tiene nada que ver con revenue o con algo así, sino tal vez simplemente son desarrolladores que quieren aprender algo. Entonces yo les digo, mira, en su vida actual, les pongo el contexto, en su vida actual, así ustedes hacen las cosas y les enseño cómo podría ser la vida de ellos si supieran las cosas que les voy a enseñar. Luego de que les dije lo que les voy a enseñar, se los enseño, luego se los reafirmo diciéndoles esto es lo que les enseñé y ahora sí, ya pueden salir a su vida transformados con este pequeño cambio que les ayude a hacer en su vida. Entonces, casi que yo a la hora de plantear mis videos trato de enfocarlas como si fueran una mini producción, utilizando la estructura clásica de Camino del Héroe, obviamente en una escala muy pequeña. Pero sí, eso es algo que funciona. ¿Y qué pasa? Genera más engagement. La gente quiere seguir viendo tus videos porque aprendió mucho, porque les enseñaste y a la hora de que van a sus trabajos y ven que es cierto lo que les explicaste, van a decir, ah, sí, confío en Kevin porque lo que me dijo no era mentira. Realmente me transformó la vida. O sea, no es un cambio en la vida así, wow, pero me transformó mi día a día porque ahora sé esto que él me enseñó y ahora lo puedo hacer de una forma diferente y me está ayudando a ser o más efectivo o más rápido o tener menos errores o lo que sea que yo les haya dicho al inicio del video que eso les iba a ayudar. Exacto. Es que los seres humanos somos demasiado sociables y desde las etapas primitivas, como hemos leído en los libros de texto de especialistas, esta manera de conversación oral tiene muchísima fuerza. Y a veces no solamente uno regresa a ese canal que uno le generó un impacto para buscar conocimientos específicos, sino también estar abierto ante nuevas tecnologías, nuevas tendencias, incluso soluciones a problemas que ni siquiera uno sabía que podía encontrar para mejorar las buenas prácticas de ingeniería o de programación o sencillamente de cualquier otra rama en específico en la que uno quiera desarrollarse. Exactamente. Y todo eso, como decís vos, parte de cómo funciona el cerebro. Las 3 grandes partes creo yo que impactan a cuando la persona está viendo un video tuyo es la parte del neocórtex, que es donde se procesan y se almacenan los mensajes. Y normalmente la forma en la que puedes almacenar algo en el neocórtex de una persona es por 2 medios. El primero es repetición y la segunda es asociación. Entonces, la primera es a su repetición, ¿no? Le repites. O la asociación, le ayuda a esa persona a asociar algo actual en su vida o algo que tiene muy presente
con lo que le estás enseñando y ya ahí esa persona probablemente almacene eso en su neocórtex. Entonces, por ejemplo, podemos usar la misma terminología que esa persona usa. Por ejemplo, Alejandro, vos y yo hablamos español, pero tus palabras o tu forma de conversar, ¿no? Es muy diferente. Por ejemplo, ahora que hablaste sobre el tráfico en Costa Rica, que dijiste presas, eso es algo que se me conectó conmigo porque soy costarricense y digo presas cuando me refiero al tráfico, pero yo sé que no todos los países de Latinoamérica usan la palabra presa para hablar del tráfico, ¿no? Este, eso ya como puedes ver, se me quedó, lo almacené en el mío neocórtex, porque generé una asociación. Luego está la Y parte cuando vayamos a límbica. grabar un episodio que sea más técnico, por ejemplo, con la Ajá. convergencia entre cloud computing y frontend, esa analogía posiblemente vaya tanto a ti como a mí, como cualquier persona que esté escuchando este próximo episodio, posiblemente vaya a quedarse con un poco más de lo que hubiese sido si hubiéramos ido directamente hacia la parte del tecnicismo como tal. Exacto. Exacto, porque eso es lo que queda, ¿no? En las historias. Luego está la parte límbica, que es la que está siempre de manera, sin que nosotros estemos realmente prestando atención a eso, la parte límbica está prestando atención a nuestro alrededor. Por ejemplo, si vos y yo estamos hablando en este momento, pero de repente alguien entra por la puerta y me grita, mi cerebro se va a desconectar de lo que estamos hablando y va a prestar atención a eso, ¿no? Básicamente, si entra un mensaje en mi teléfono que, no sé, es de mi esposa y es algo importante, ya me perdiste. Entonces, trabajar la parte límbica es importante porque es muy contextual. Ahora bien, la ventaja es que cuando vos das una charla o un video, la gente ya está predispuesta a ponerte atención porque está ahí para ver tu charla. Entonces hay que trabajar mucho en la parte del neocórtex. Y luego está la parte reptiliana, que la parte reptiliana yo la llamo así, es la parte del pánico, ¿no? La parte del cerebro que está activa para no morirse, básicamente. Y una de las cosas importantes es no darle nada a la persona que le ejecute la parte reptiliana. Por ejemplo, no demostrarle a la persona que está siendo obsoleta. Por eso es que yo trato de que mis contenidos técnicos no sean extremadamente técnicos de repente, porque hay dos tipos de personas. La primera que es... no me interesa porque es demasiado para mí, y la otra es wow, me siento obsoleto, siento que no sé nada. Esta persona es demasiado cool, sabe demasiado, y no, me siento obsoleta. No quiero ver contenido de esta persona porque me hace sentir muy obsoleto. No, la parte del overwhelming, eso no debemos generar en las personas. Más bien nuestra tarea es darles a entender que es sencillo, aunque tal vez no sea sencillo, pero nosotros les vamos a explicar cómo eso va a ser sencillo para ellos. Entonces, Exacto. sí, creo que eso es muy importante a la hora de generar un contenido, generar empatía, que haya una historia, empezar desde el por qué y no desde el qué y el cómo, a darles siempre el contexto de cómo eso les va a ayudar a ser mejor en su vida y los beneficios que trae, hablar el mismo idioma que nuestra audiencia y tratar de siempre o buscar la asociación para que nuestro mensaje y nuestro contenido se guarde en el neocórtex de esa persona. Y también ayudas visuales, el hecho de lo que hablábamos antes de que entráramos a grabar, lo de los lentes, esos son cosas que identifican a una persona. Eso es lo que yo llamo el personal branding, Personal branding. que La no es marca más personal. la marca De hecho, era personal. una de las preguntas que te iba a hacer Ajá, un poquito más adelante para ahorita ir vamos a hablar de sobre eso. cuál es la causa por la cual lo utilizas. Porque hay un youtuber muy famoso, Casey Neistat, que estaba dando su explicación de por qué él prefiere para los videos utilizar este tipo de lentes que no vea la manera en la que tú estás viendo, leyendo algún script, algún material de apoyo, trabajando con una cámara que tiene feedback y para que no se vea que tú estás mirando hacia otro lugar en específico. ¿Por qué Sí. tú adoptas este tipo de marca que va súper bien con toda la identidad visual que estás proyectando? Sí, a ver, tal vez no por las mismas razones que Casey, y comparable con Casey es imposible, perdón, pero creo yo que en realidad nace porque este tipo de lentes me gustaba mucho porque los usaba para el sol, ¿no? Normal. En algún momento de mi vida, como te conté, empecé a viajar mucho por el tema del trabajo, primeramente, y luego ya me encantó viajar, conocer nuevas culturas. Para mí, viajar te abre la mente de formas increíbles, hablar con personas de otros países te saca totalmente de tu contexto de vida y de tu zona de confort. Entonces, a ver, siempre los llevaba por el tema del sol, ¿no? Pero mucha gente me empezó a decir,
me gustan mucho tus lentes, son muy diferentes. Entonces, me empecé a notar como que la gente cada vez que me veía, lo primero que me decía era, hey, qué cool tus lentes, me gustan mucho tus gafas. Entonces, bueno, primeramente por ese lado lo entendí, de que era algo que llamaba la atención, porque siempre que alguien me conocía o me veía, lo primero que me hablaba era de las gafas. Luego, estudiando sobre cómo yo podía mejorar mi marca personal y demás, en algún libro leí, no recuerdo en cuál, sobre justamente, tiene que haber algo que identifique a vos, que alguien diga, piense en Alejandro y asocie eso para con esa persona. ¿Por qué? Volviendo al mismo punto del el neocórtex y la asociación, porque la gente necesita algo que lo enganche. Ahora bien, mis contenidos podría ser el punto de decir, mira, que Venda hace contenidos muy educativos, me gusta cómo me ha enseñado a programar, etcétera. Pero no siempre eso va a ser el primer punto de enganche. Ahora, cada vez que voy a dar una charla o cuando fui al Google Developer Expert Submit o cuando hago una charla en algún país y la gente me ve y llego con los lentes, de una vez la gente dice, ahí está Kevin. Entonces sí, a ver, yo quisiera que me conozcan de primera mano por mis contenidos y porque les enseño algo sobre tecnología, pero ese primer enganche para que me reconozcan y puedan decir en la calle, ahí va Kevin, me sirvió mucho de que sean los lentes y ya después de ahí pues obviamente establecemos una conversación, pero siempre los lentes es un punto de conversación, donde sea que esté en una convención, en una charla, se me acerca alguien y alguien me dice, ahí está Kevin, ¿cómo estás Kevin? Te reconocí por las gafas y ya empieza la conversación de lo que sea que queramos conversar. Entonces sí, realmente de ahí Son nació el ocho tema de mil las millones de gafas. personas, Sí. más de esa cantidad en el planeta, y posiblemente haya muchos más en YouTube que la Sí, cantidad de entonces habitantes que hay. Así que diferenciarse es un punto importantísimo. Y lo mismo es ocurre un con los punto artistas, importante. con actores en específico, que tienen que hacer todo este shape shifting. Ujú. Generalmente es muy válido tener una manera que te identifique, y más allá incluso de lo visual. Exacto. Cosas gestuales, la manera en la que abordas el contenido, este tipo de storytelling que estaba mencionando, tener una estructura que no necesariamente tiene que repetirse, pero sí enfocarse en la expectativa de cómo es que se espera que el contenido tuyo vaya atravesando a través de cualquier tipo de edición. Exactamente, sí, sí, tiene que haber algo, y no tiene que ser algo muy grande. Eso también es importante para si alguien que está viendo este video diga, uy, no sé, voy a cortarme el cabello, hacerme un corte extravagante. No, no, no tiene que ser algo extravagante, pero sí algo que te determine, pequeños detalles que te vayan determinando como persona. Y esto es un ejercicio que fue la primera pregunta que me hizo mi profesor cuando empecé a estudiar guión literal. Vinco, que mi profesor es chileno, escritor de cine chileno, que ha ganado películas en festivales de cine en Viena y en Venecia y demás. La primera pregunta que nos decía es, Kevin, dígame quién es usted. Y yo le respondí, bueno, pues yo soy Kevin, no sé, tengo 30 años, bueno, en ese momento tenía muchos menos años y bueno, ahorita tengo 32. Yo no te pregunté la edad, te pregunté quién es Kevin. Y yo, ok, bueno, yo soy Kevin y vivo en Coronado, Costa Rica. Yo no te pregunté dónde vives, yo te pregunté quién es Kevin. Y bueno, y así siguió con todo lo que yo le respondía. Pues no sé, si mido 1,85 m. No, yo no te pregunté cuánto mides, te pregunté quién es Kevin. Y así siguió durante Y muchos, ahí, y ahí logró fue encontrar la incómodo. esencia, no a Y, través de la percepción de él, sino la que tú crees que realmente otras exacto. personas tienen de ti y la que tú tienes de ti mismo. Y fue hasta muy, no sé, como que me abrió mucho los ojos sobre inclusive quién soy yo, a escudriñar tanto sobre, ok, no te pregunté nada de lo superficial de vos, tu peso, tu altura, dónde vives, qué haces, qué te gusta, no, quién es Kevin, qué es Kevin, cuál es la esencia de Kevin. Y eso fue muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre que uno desarrolla un personaje para una película, porque eso era todo el tema de guión de la carrera de cine que estaba llevando en ese momento, es justamente que desarrollas a un personaje, no es quién es esa persona desde un punto de vista de dónde vive, qué hace, no, tiene que llegar a la esencia, qué es lo que a esa persona le da vergüenza, qué es lo que esa persona hace que nadie más conoce, que lo forma, que lo hacen pensar como piensa. Eso es lo que es la esencia de la persona. Entonces, ese ejercicio fue muy interesante. Llegamos a un punto en el que desarrollamos un personaje basado en mí, que no tenía que ver nada con qué soy yo en toda esta construcción social, sino muchas cosas que soy yo, que ni siquiera yo
o sea, que yo hago en mi día a día, pero que yo no me percato, como por ejemplo, eh, a la hora de yo ducharme, yo detesto salir con algo mojado en la ducha. Yo tengo que salir totalmente seco. Yo a la hora de comer tengo ciertas formas en la que coloco el plato y coloco el vaso. Todo eso me forma a mí como ser y normalmente a la hora de contar una película eso es lo que quieres enfocarte, en lo que esa persona la hace única de su forma de pensar, de sus ademanes y no simplemente, yo soy informático, yo soy Kevin y me gusta la comida mexicana. No, no, esos son tus gustos, eso es lo que te forma como una persona en tu carrera profesional. ¿Qué es? ¿Quién es Alejandro? Y cada vez que te responde, entonces ese fue el ejercicio que hicimos, ¿no? Y nos hicimos como 40 preguntas y siempre la respuesta es no. Yo no te pregunté qué te gusta comer, pero de quién es Alejandro. Y ahí vas escudriñando, llegar al fondo de quién soy yo, qué es mi esencia, a dónde quedé yo. Y normalmente esa esencia que queda después de todo lo superficial es lo que conecta con las demás personas de tu ser, ¿no? De quién es Kevin. Entonces ese ejercicio me gustó mucho. A mí me encantó la manera en la que te proyectaste con relación a las dos tipologías de personas que normalmente cedían a contenido. Estaba la persona que decía, esto es demasiado, no puedo con este nivel de tecnicismo. Y otro tipo de personas que podría ser, como mismo decías, no, podría ser impactado negativamente por hacerlo lucir obsoleto o que realmente no tenía el conocimiento necesario para poder consumir este tipo de contenido que estás reflejando. Pero me encantaría poder tener la oportunidad de agregar un tercer tipo de personas, aquellos que dicen, esto es demasiado sencillo, este contenido no es relevante para mí. ¿Cómo es que Exacto. manejas la explicación de conceptos literalmente, sí, medianamente complejos a una audiencia no técnica sin perder esa precisión técnica que es necesaria en este tipo de videos? Y en aquellos que necesiten aterrizar en código, diagramación o procesos de ingeniería, ¿cómo es que decides ese nivel de detalle para audiencias con diferentes niveles de habilidades técnicas? Claro, no, eso siempre pasa. Y pasa mucho en las charlas o en los eventos porque siempre hay personas en diferentes niveles. Eso siempre va a ser, eso es una constante. Entonces, en un video es muy difícil preguntarle a las personas porque los videos la gente los ve de su casa, de su teléfono y no tenés la forma de preguntarles de forma personal Ujú. antes de dar tu charla, cuál es tu nivel o qué es lo que haces en tu día a día. Entonces, cuando hablamos de charlas o eventos presenciales, siempre mi primera pregunta para la audiencia es, ¿en qué nivel se sienten ustedes? ¿Qué hacen en su día a día? Entonces, ¿quiénes de ustedes tienen un trabajo día a día como programadores? Entonces, algunas personas levantan las manos. Ok. Las personas probablemente tengan cierto nivel ya de conocimiento técnico. ¿Quiénes de ustedes no son estudiantes de momento? Mucha gente levanta la mano. ¿Quién de ustedes está en un puesto de liderazgo técnico? Entonces, probablemente esa gente tengan otros intereses o ya tengan un background bastante importante de programación. Entonces, lo primero es entender en qué nivel están las personas. ¿Por qué? Por lo mismo, por lo que hablamos. Puede que si entramos de muy de lleno a temas muy técnicos, la gente que ya está en otro nivel va a decir, esto me gusta porque me está retando, ya no se puso a hablar sobre conceptos básicos, que el modelo vista controlador, que nada, o sea, no estamos hablando de temas. Rompiendo esa cuarta pared, que es un elemento precioso para poder entender, incluso de maneras creativas, que no sean tan directos como preguntarle quién tiene este tipo de conocimiento, quién no, pero hay formas Exacto. indirectas de poder medir la temperatura y de saber cuál es la diversidad de ese cuarto donde uno esté presencialmente. Exacto. Y volviendo al primer punto de decirle a las personas cómo eso les va a transformar la vida, también hay que decirles qué tienen que hacer para transformarles, llegar a esa transformación. Ujú. Entonces, muchas de las cosas que yo digo al inicio de mis videos o de mis charlas es, si sientes que este video es muy básico para ti, te recomiendo desde ya estos 3 videos que entran a detalles técnicos más avanzados sobre la diagramación o la implementación de, no sé, la nube híbrida. Si tal vez trabajas con diferentes tipos de nubes y quieres conectar nube híbrida en tu implementación técnica de tu empresa. Además, te dejo esos 3 videos. Entonces, en YouTube, pues puedes tener los cards, ¿no? Lo que son tarjetas que te llevan a esos otros contenidos. Pero, siempre les digo, pero
te reto a que te quedes en este video para que puedas aprender muchísimos conceptos que de repente no conozcas y te ayuden a llegar a ver esos videos. Pero si estos conceptos de los que te dije que te voy a enseñar, porque como te decía siempre al inicio es importante decir esto es lo que te voy a enseñar después de enseñarlo, perdón, antes de enseñarlo y luego decirles que se los enseñaste. Entonces, cuando ya les decís que le vas a enseñar y les decís, si crees que estos conceptos son muy básicos para ti, te recomiendo estos videos. Y si consideras que te vas a quedar, vas a ver que al final de este video vas a poder llegar a ver sus videos y vas a entender de lo que te estoy hablando. Entonces siempre les das una continuidad. Es importante darle una continuidad para que lo mismo, para que se queden viendo tus contenidos. Y no desde un punto de vista de que mucha gente le interesa ser youtuber por generar dinero, entonces entre más vistas, más dinero puedas ganar. Es porque necesitas crear una conexión, una comunidad. Todas, por decirte así, te lo puedo asegurar, todas y cada una de las ofertas de trabajo que me han llegado a mi vida, que me han contactado, ha sido porque me dicen, Kevin, te conocí en esta charla o me recomendaron porque esta persona te conoció dándole una charla o un video que vio tuyo. Entonces, eso es ¿por qué? Porque les quedó en el cerebro, Kevin, y eso es lo que yo quiero. No es que yo quiero que se hagan adictos a mi contenido para que tenga más vistas y yo gane más plata. No, no. Yo no soy youtuber, yo tengo mi trabajo full time, entonces yo no necesito eso. Yo lo que quiero es que la persona genere una conexión conmigo, una empatía y haya comunidad. Entonces, sí, volviendo al tema de cómo manejo las diferentes audiencias, inclusive si es una charla presencial, yo siempre les digo, si creen que durante esta charla ustedes se sintieron que les faltó, porque tal vez ustedes su nivel técnico está un poco más elevado, los invito a que después de la charla apenas termine, acérquense a mí y nos vamos y nos tomamos un café y hablamos más a detalle. Me pasó en el evento, creo que fue uno de los eventos de mayor reto para mí en esa área, fue que el año pasado me invitaron a ser el charlista del Google I.O. Extended en Toronto, 400 personas. Y ellos me dijeron, esto está muy mixto, porque tenemos estudiantes que están empezando la carrera, tenemos personas que trabajan en su día a día en diferentes niveles a nivel de programación, tenemos líderes de empresas, líderes técnicos de empresas y también tenemos emprendedores que no saben nada de informática. Entonces yo les dije, esto es demasiado La mixto. fórmula perfecta para ver de qué forma logras atravesar Exacto. eso. Y fue un éxito porque justamente les dije eso, empecé desde un punto de vista del por qué les podría interesar a esto. Entonces, si eres emprendedor, esto te puede interesar porque puedes ir a tu mercado de forma más rápida al utilizar las tecnologías de Google Cloud Serverless, porque les hablé mucho de Serverless y de No Code. Si eres desarrollador en cierto nivel, junior o medio, esto te puede ayudar a continuar tu carrera, llegar a un nivel más senior por estos y estos puntos. Si eres estudiante, probablemente te vas a enfrentar a esto en tu carrera profesional en algún momento y hoy te voy a enseñar, antes de que llegues a ese punto, hoy te lo voy a enseñar de la forma más sencilla que yo pueda. Y si eres líder técnico, te voy a decir por qué que tu equipo de desarrolladores entienda estas tecnologías, te va a ayudar mucho a que tus tiempos de entrega sean mucho más rápidos. Entonces a todos les di un poquito de contexto y funcionó mucho. Y para mí fue muy interesante, y esto lo cuento no para llenarme mi ego, porque no tiene nada que ver, es porque realmente me sirvió mucho. Justo Estás compartiendo contenido que puede ser importantísimo, porque por claro. ejemplo, me cuentas esto y enseguida le logro encontrar la analogía con cuando uno está desarrollando una aplicación que puede funcionar para una audiencia que uno no conoce, pero de diversos tipos de background. Uno identifica personas. Es decir, el término persona en user experience, que básicamente denota las personas que uno cree, la tipología de personas que uno cree que va a llegar a ser parte del segmento ese de mercado que uno está atacando con la aplicación. Uno lo describe y uno trabaja en función de hacer que la aplicación sea usable para esas diferentes tipologías de personas sin tener que discriminar a una o poner otra por encima de un segmento en específico. Exactamente, eso es importantísimo en todos los ámbitos de la carrera, ¿no? No solamente si haces un tipo de contenido o video, sino también desde tu punto de vista de tu aplicación o de tu... Siempre hay alguien que va a llegar a consumir eso. Tenemos que entender de que 100% de las ventas es a seres humanos, 100% de las comunicaciones son a seres humanos. Todo lo que hacemos para un ser humano, y al final y al cabo ese ser humano tiene una historia y tiene algo que le interesa, y tienes que generar un enganche y un engagement con esa persona, independientemente de lo que sea que estés haciendo. Entonces sí, tienes razón, y fue muy bonito porque al final de la charla, justo mi charla era antes del almuerzo, la cantidad de personas que estaban haciendo fila para hacerme preguntas y hablar conmigo
era más grande que las personas en fila para retirar su almuerzo. Y eso fue algo que me llenó el corazón, porque no es porque me alimente el ego, sino porque realmente sentí, lo logré. Fue un reto muy grande generar un engagement con un público tan variado. Y bueno, la charla dio para montones más, conocí mucha gente de muchos países, hablé sobre temas que ni siquiera yo sabía que eran importantes y que ahora entiendo que es muy importante. Por ejemplo, la privacidad de los datos. Mucha gente me preguntaba, hey, para mí un interés en mi área es la privacidad de los datos. ¿Qué hace Google con mis datos? O si yo uso servicios en la nube, ¿qué tanto una base de datos en la nube de Google? ¿Qué acceso tienen ellos a nivel de seguridad a mis datos? Yo nunca había planteado una charla desde el punto de vista de la seguridad de los datos, o qué tanto acceso pueden llegar a tener, o cuáles son las políticas de uso de datos y demás. Y eso, repito, cuando hablas con otras personas y entiendes qué es lo que les interesa, qué es lo que les preocupa, puedes generar más empatía. Y entonces ahora la siguiente charla que di, hablé un poquito sobre, bueno, de los datos que ponemos en la nube, a cuáles son las políticas de uso de esos datos, cuáles proveedores tienen mayores, eh, no accesos, pero tienen deliberadamente algo en sus políticas de privacidad sobre acceso a la nube. Entonces, siempre que logras interactuar con una persona que te muestra cuáles son sus intereses, generas una empatía y vos mismo aprendes. Entonces, siempre tener una mente abierta a escuchar las preocupaciones de las personas, porque siempre las preguntas que me hacen de las audiencias, más que respondérselas de inmediato, decir, sí, yo sé eso, más bien siempre me abren la mente, porque wow, esta persona tiene un punto de vista, una perspectiva que yo jamás me había puesto en sus zapatos, porque repito, la esencia de esa persona no es mi esencia. Y cuando esa persona me dice de su perspectiva, esto que me enseñaste está muy cool, pero tengo esta pregunta que yo en mi vida había pensado, me hace entender cómo yo, como educador o persona, o ingeniero, también puedo pensar en puntos de vista de otras personas que no solamente soy yo, y me ayuda a crecer como persona. Esas preguntas son tan valiosas porque te pones en los zapatos de otros ingenieros, en los zapatos de otras personas, y estoy seguro que vas a ver perspectivas que jamás habías pensado. Entonces, cuando te hacen esas preguntas, te sales de tu zona de confort, probablemente, y eso es algo que yo siempre hago, hay preguntas a las que yo respondo, no sé, no tengo una respuesta en este momento, pero tu pregunta realmente me generó interés y voy a investigar, y quiero que me des tu correo o una forma de contactarte, o podemos hablar después en la tarde, si es un evento físico o si es un comentario en un video, o estás dando un contenido educacional. Siempre trato de ser muy honesto, es decir, no tengo una respuesta, me interesa mucho entender lo que me acabas de preguntar, entonces voy a volver con una respuesta para vos, y siempre de ahí se dan conexiones muy lindas. Así mismo. Y bajo muchísimos parámetros esa charla presencial fue un éxito. Pero ¿cómo es que Sí. mides la efectividad, el éxito de videos que son publicados en la web de carácter educativo, o algún demo, algún tutorial? ¿Cómo es que logras medir si realmente tuvo un impacto, o al menos el impacto que tú estabas esperando desde un inicio? Claro que sí. Bueno, en ese caso podemos aprovechar de las ventajas de las herramientas de analítica en este caso, si es YouTube. Am, YouTube tiene un conjunto de herramientas analíticas muy grande que te dice demográficas, ¿no? En qué zona fue tu video visto, a qué edades, las personas de qué edades vieron tus videos, cuánto tiempo se quedaron viendo los videos, en qué parte del video lo cerraron, es decir, cerraron el video o simplemente dejaron de verlo. Entonces siempre, y esto es parte de mi día a día, mi trabajo, yo soy DevRel en una empresa que se llama AppSmith, que es un producto. En mi día a día conlleva no solamente plantear los contenidos, entender quién es mi público meta, generar la empatía y todo lo que les vengo comentando, sino que después de que el video se publica es entender cuál es el resultado analítico de ese video, si realmente tuvo el impacto y cómo puedo mejorar para que las personas vean más el contenido, ¿no? Y siempre Que en se YouTube, correlaciona con todo el proceso de desarrollo de software, por supuesto. donde en el momento en el que uno despliega la aplicación, no termina la historia. No. No, de hecho, Eso es infinito, la manera en la que uno puede continuar monitoreando, incluso creciendo, y no solamente creciendo arreglando bugs, vulnerabilidades que pueden ir apareciendo por dependencias de terceros, sino sí, de la manera en la que el producto puede continuar siendo relevante para futuras tecnologías o competencias, oportunidades ahí que se van presentando en el mercado. claro que sí. Es decir, como desarrollador, cuando yo empecé en mis primeros trabajos, pues siempre estaba en la parte, ¿no? Predespliegue. Mi tarea era meramente tirando código, como nosotros,
Y a Ujú. como fui creciendo en mi carrera y ya me convertí más en un líder técnico, me empecé a percatar y dar cuenta de lo importante, del montón de tareas que se dan después de que un proyecto se despliega. Creo yo que es tan importante como la parte per se de la construcción del proyecto, lo que pasa después de que se lanza el proyecto. Todo el tema de no solamente analítica de la parte de consumo y operaciones, ¿no? Entender, bueno, mi aplicación consume X cantidad de recursos y cómo puedo optimizarla para que sea más efectiva en términos de costos, sino que realmente está llegando al público meta que tiene este proyecto. Están realmente navegando en la página. Todos los que son los heatmaps de analítica, en qué parte la gente que está scrolleando deja de ver tu contenido, por qué lo dejó de ver en ese punto. Todo eso también se traduce al contenido de video. ¿Cuál es el average duration de los videos? Es decir, puedes ver en YouTube, en promedio la gente ve 2, 3 minutos de mis videos. ¿Por qué ve tan poquito si mis videos son de 10, 15 minutos? ¿En qué parte del video es donde terminan? Y justamente es entender eso de lo que les venía diciendo. Todo lo que les comento es parte de la experiencia, darme cuenta que la gente llega a un momento en el que dice, es demasiado, ya no puedo seguir viendo este video, es muy técnico, o simplemente no tiene nada que ver con el tecnicismo, sino que se aburre porque el cerebro humano tiene cierto spam de atención donde simplemente ya el cerebro va a decir, ya, presto atención a mi teléfono, presto atención a mis alrededores, volviendo al tema del cerebro reptiliano y el neocórtex y la parte límbica. Entonces, hacer pausas durante el video y decir, hey, ¿cómo vamos? ¿Sientes que estás aprendiendo? Quiero recordarte del por qué esto es importante para vos. Te cuento que en mi día a día yo usé esto para resolver este problema de negocio de un cliente y le ayudamos a reducir su cuenta de gastos operacionales en un 30%. ¡Wow! Ahí le sacaste el contexto de lo que le estabas contando, le diste un valor muy importante a ese video que estás haciendo y le diste a entender por qué tiene que seguir viendo lo que falta del video. Ok, está bien, me voy a terminar de ver este video. Eso es algo que estoy poniendo en práctica últimamente en algunos de mis videos porque sí, hay cierto punto en el que la gente deja y todavía falta y hay mucho valor en lo que falta. Y no es culpa tuya ni culpa de los demás, es culpa de cómo funciona el cerebro. Entonces hay que darle las herramientas al cerebro para que la gente siga viendo esa parte del video. Igual en la charla, siempre pasa, hay charlas en las que vos estás viéndolo en físico y siempre empiezas a denotar personas que ya perdieron el interés. Ya están en el celular o están viendo para otro lado, están viendo el techo y es tu tarea tratar de volver a ganar la atención de ellos. Hey, me gustaría saber si hay un tema que no hayas entendido, me gustaría ayudarte a que esto te ayude en tu día a día como desarrollador. Me gustaría saber, ¿estás entendiéndolo? Y normalmente van a decir, sí, no, es que es demasiado sencillo para mí lo que estás enseñando. Ok, tomémonos un café después y te enseño y hablamos un poco más a detalle. De una vez lo sacaste de su zona de confort y reganaste su atención. Entonces, es lo mismo con los videos, ¿no? Puedes apoyarte en las herramientas analíticas para entender en qué parte estás fallando. Y hay muchísimo de tecnología audiovisual que me encantaría poder retomar como parte de un próximo episodio, tal vez en el siguiente, la próxima semana. Así que vamos a hacer como que una especie de precorte con todas las preguntas que tengo ahí también preparadas, que no he podido tener el tiempo suficiente como para poder preguntarte. Dale. Y, y podemos explorar esa fase que tiene que ver con la postproducción, que no necesariamente solo se aplica para tutoriales, para videos, para demos, sino para reuniones que cualquier desarrollador de Angular o desarrollador para tecnologías en la nube o cualquier otra tecnología necesite comunicar ante un equipo de trabajo en una reunión donde la presencia sea virtual y tener Ujú. preparado tanto un micrófono como cámara, como una serie de elementos que puedan ayudar de manera, a través de software, incluso después poder monitorear elementos, en este caso de los videos que se van publicando, emplear elementos analíticos como lo de heatmaps que estabas mencionando. Me encantaría explorar un poco más sobre ese tópico. Claro que sí, no. Lo que necesites, yo soy feliz hablando, es parte, es mi trabajo ahora, entonces yo puedo, si ocupaba hacer tres eventos, tres charlas, lo que sea, con mucho gusto, ¿verdad? Cuenta conmigo para hablar porque me encanta, soy apasionado de lo que hago y eso me encanta. A mí me encanta escuchar y tratar de buscar ese tipo de correlaciones con la manera en la que va yendo esta conversación que no está estructurada lo necesario como para uno prever exactamente cuál es no solamente la duración, sino por qué caminos va a continuar la conversación que comenzamos proyectando desde un inicio.
Me encanta la manera en la que respondiste una serie de elementos acerca de la narrativa, todas las luces que nos ofreciste y de hecho la excelente experiencia que has tenido como educador, que es, como se dice en inglés, un win-win situation, que no solamente estás ganando credibilidad profesional, sino estás permitiendo que otras personas continúen en ese desarrollo profesional que les va a permitir continuar escalando e incluso reflejándose en las experiencias que tú estás proyectando para continuar evolucionando en su propio mundo. Y antes de concluir Exacto. este episodio, ¿hay algo más que no hayamos mencionado acerca de storytelling durante la conversación sobre lo que quisieras comentar? Ah, vamos a ver, hay muchísimo de lo que podríamos conversar y tal vez me Camino del héroe, gustaría el camino del agregar, villano. sí, Camino del Héroe, las estructuras no clásicas, eh, pero de repente creo que lo que más me gustaría, si alguien, no, de lo que se puedan llevar de esta conversación es el storytelling es clave y el storytelling no tiene nada que ver con saber sobre ciertos tópicos de los que quieras desarrollar. Tiene que ver con la parte humana y recordar de que todos somos humanos, de que cada persona que llega a ver tu charla, a ver tu video o a utilizar tu plataforma que desarrollaste son humanos. Traen consigo un conjunto de miedos, de traumas, de sueños por cumplir y al final y al cabo, si puedes tocar en la parte sensible del ser humano, estoy seguro de que vas a dejar un legado más grande, más allá de que puedas haber hecho de que tu código corra un 0.23% más rápido de lo que estaba. Um, Eso genera conexiones más importantes. Entonces, siempre decirles eso de que cada interacción que hagan no importa lo que estén desarrollando o estén haciendo, tengan en cuenta que el 100% de las cosas que van a usar eso son humanos. El 100% de personas que van a ver tus contenidos son humanos. Entonces, siempre toca en la parte humana porque el storytelling es eso. El storytelling no es tanto de contar historias, sino es de tocar la parte humana y ahí es donde realmente generas un engagement en las personas. Y por eso es que, volviendo a la misma pregunta que hacíamos al inicio, que yo te hacía, si le preguntas a alguien cuál es su película favorita, siempre habrá una película favorita y es porque hubo algo que le tocó en su parte humana y entró en su neocórtex, volviendo al tema de la correlación, y la asoció a su vida, decir, esta película a mí me movió, y fue por eso. Entonces me gustaría que, si a usted vio este video que hice aquí, esta charla con Alejandro, me encantaría que me escriba un mensaje y me diga cuál es su película favorita, porque yo aprendo montones de sabiendo cuál es la película favorita de una persona. De eso me puede decir mucho de una persona, y me gustaría que, si usted quiere, me escriba o le escriba a Alejandro y diga, hey, esta es la película favorita, quiero que le hagan llegar esta pregunta a Kevin, esa respuesta a Kevin, perdón, y podemos conversar. Y me gustaría preguntarte a vos, Alejandro, ¿cuál es tu película favorita? Bueno, para mí es fácil responderla y a la vez puede sonar como un cliché, pero para mí fue, o sea, mind blowing. Fue algo que me aproximó no por desde el punto de vista de los efectos especiales, sino de la historia, de todo lo que tenía realmente por detrás. 1999, la pude ver en el año 2000 y obviamente fue una influencia significativa en todo lo que tenía que ver con ciberespacio, con la manera de enfrentar y de reconocer la realidad que nos rodea desde una narrativa muy novel para uno como una audiencia esta occidental, porque ya estaba Ghost in the Shell en los años 90, que después la descubrí posteriormente, pero bueno, ¿cuál sería el título de ese filme? Que ya va por la cuarta parte, que me encantó, por cierto, es un documental de las tres primeras o algo por el estilo, pero fue Dale, muy bien recibido por mi parte. dale. Y ahí está. ¿Por qué fue que te gustó? Ya me lo acabas de decir. No tiene Y nada sí, que ver con efectos especiales, no tiene nada que ver. Te gustó porque te conectó, ¿no? correcto. La Um, historia de Matrix, la matriz, como se le puede eh, corresponder en el idioma español, es una historia de muchísima cantidad de sentidos y de exploraciones del mundo que nos rodea, porque finalmente la ciencia ficción es un vehículo para narrar historias que nos afectan a nosotros como seres humanos.
Y Matrix es el ejemplo clásico de una estructura del camino del héroe, ¿no? Cuando Neo Ujú. recibe su llamado y cuando se encuentra con Morfeo, que eso es una parte importante del camino del héroe, cuando siempre el protagonista tiene un maestro, alguien que le enseña, que lo ayuda en su camino. En este caso, Neo tiene a Morfeo, Harry Potter tiene a Dumbledore. Siempre hay alguien que acompaña al héroe y que tiene mayor sabiduría, y eso es algo muy, muy interesante del camino del héroe, porque así somos nosotros también. Siempre ocupamos la compañía de alguien más que nos ayude en nuestro camino, en nuestro journey. Decía que una de mis películas favoritas también es The Matrix, definitivamente. Y una de las recientes que realmente recuerdo con un especial de notación es esta nueva de Guillermo del Toro, que es la manera de repensar Pinocho. Ah, Desde el punto de esa vista de película. no de la modernidad, sino con nuevos elementos visuales, una manera de procesar todo esto del stop motion Para muy mí, esa avanzado. película no tuvo es demasiado underrated, ¿no? Es decir, la gente no Ujú. sabe la clase de pieza maestra que fue Pinocho de Guillermo del Toro. Es algo. Sí, Yo vi el documental detrás de lo que fue Pinocho y realmente es una obra maestra todo lo que llevó el trabajo de producción, de repensar stop motion, de la forma en la que le hizo, inclusive la forma tan diferente en la que contó la historia de Pinocho, que ya ves muy, muy vieja. Tal vez podríamos decir que Pinocho es una historia gastada, pero no, o sea, Guillermo del Toro la reinventó, la así mejor mismo. Lo que y hizo es un Pablo maestro. Collodi y popularizó Disney a la manera genial de Sí, sí. Disney es esto que hizo ahora en la modernidad Guillermo del Toro es algo completamente digno de ver. Y no solamente va Exacto. sobre un ejemplo clásico, es decir, una manera de retomar este clásico de comunicar el proceso narrativo de la senda del héroe, Ujú. sino ir sobre cada uno de los elementos que pueden distinguir una historia, y mezclarlo también con política, mezclarlo con el sentimiento humano, con eso que nos denota como individuos de una misma especie. Perfecto, definitivamente tienes toda la razón. Bueno, mi película favorita, si quisieran Ujú. saberlo, tengo muchas, pero creo que una de mis películas que más me gusta y tiene mucho trasfondo también de lo que te decía, de que fue una de las películas que vi con mi hermano, que más nos gustó y que tiene tal vez más allá de gustarme la parte cinematográfica, tal vez es porque me trae ese recuerdo tan bonito de cuando veía películas con mi hermano. Es Before Vendetta, no sé si alguna vez la has visto, V de Venganza se llama, pero es igual, es una obra maestra desde el punto de Es basado vista en un cómic de Alan Moore. exacto. Y que de ahí también nace todo el tema de las máscaras de Anonymous y todo eso. En realidad es toda esta historia de Guy Fawkes que intentó hacer este atentado en el Ujú. Capitolio en Londres, en el Parlamento, perdón, y pues la película Before Vendetta en sí es una obra maestra que también, si nunca la han visto, véanla. Es del 2005 y es de mis películas favoritas. Y bueno, eso es lo que realmente tiene que ver con el sentido humano. Siempre hay una historia que conecta con la película más allá de la película per se. Y eso es lo mismo que tenemos que tratar de generar con la gente, ¿no? Empatía con nuestras conexiones y amistades. Es una empatía, entender su historia, que hay algo que siempre tiene un trasfondo, que genera empatía con esa persona y nos puede llegar a conectar de una forma más profunda que simplemente cosas más superfluas. Y eso es lo que tenemos que tratar de buscar en nuestro día a día, no solo como ingenieros, no solo como contadores de historias, sino como seres humanos, con nuestras familias, con nuestros amigos, conectar de una forma más profunda con esas personas es entender cuál es la esencia de esa persona y desde ahí conectar con ellos. Exacto. Y bueno, en el próximo episodio vamos a cubrir la parte técnica, no solamente de hardware, sino también vamos a tocar incluso hasta cloud computing, HTML5 con la etiqueta video, vamos a ir sobre una serie de elementos que pueden realmente aterrizar a nivel de ingeniería, cómo se va sobre todo este proceso desde la edición de video hasta la parte de la publicación y cómo es que estos videos son almacenados como tal en el ciberespacio. Exacto. Y cómo el video sigue siendo el medio más grande, el medio ideal para comunicar. Y por ahí podríamos, en la próxima charla, te tiro algunos datos mind blowing de lo que es el consumo y la cantidad de video que se consume por segundo
por minuto, que la cantidad de procesamiento de video que se da día a día, segundo a segundo, es enorme, es inclusive impensable. Entonces por ahí te voy a dar esos datos la próxima vez que hablemos y entender cómo el video es parte importante de nuestra tecnología día a día. Y el consumo de video ya, podemos hablar también como TikTok e Instagram transformó la forma en la que se consume video, para mal o para bien, tal vez, pero podemos hablar de eso también. Exacto. Bueno, Kevin, nos vemos entonces en el próximo episodio y muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado esa invitación y estar acá conversando y transmitiendo todo ese conocimiento que tienes. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a vos y hasta luego a todos. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.